En jefe de Banco Santander en México, en la línea de al sonar la campana. Hola Rodrigo, buena tarde. Se dice que cualquier avance sobre el plan fiscal en Estados Unidos favorecerá al dólar y lo fortalecerá frente a la mayoría de monedas en el mundo, incluido el peso mexicano, que hoy ya lo vimos un poco presionado. ¿Cómo lo ves tú? No tengo a Rodrigo. Hola Rodrigo. ¿Me escuchas? Ya. Hola Rodrigo, aquí te escuchamos ya. Hola, Víctor. Sí, escuchaste Sí. Escuchaste la pregunta. Un saludo a todo el auditorio. Como lo mencionas, hemos visto durante las últimas semanas cómo después de que el tipo de cambio más o menos se había venido estabilizando, incluso fortaleciendo, conforme pues vimos cómo esta propuesta fiscal avanzaba primero en la Cámara de Representantes y posteriormente en el Senado, pues hemos visto cómo el tipo de cambio se ha venido debilitando. Como lo mencionabas, pues al día de hoy ya tenemos una propuesta de reforma fiscal aprobada el 16 de noviembre por parte, digamos, de los diputados o de los representantes en Estados Unidos, y el fin de semana también se aprobó lo que sería la propuesta del Senado, ¿no? Ahora lo que viene, bueno, pues es que ambas cámaras se junten en conferencia, que una mayoría simple de esa conferencia apruebe, digamos, un documento que fusione de ambas iniciativas, y posteriormente que la mayoría simple de tanto de representantes como del Senado pues apruebe este documento combinado. ¿Por qué ha venido ocurriendo en últimas semanas este fortalecimiento del dólar respecto a todas las monedas y en general también un fortalecimiento de los mercados financieros, en particular del mercado de acciones en Estados Unidos? Y tiene que ver, Víctor, pues con la expectativa de que esta propuesta de reforma fiscal está, por un lado, entre los diversos componentes, pero incluye una parte muy importante en donde se reduce el impuesto al ingreso corporativo, que pasa de un nivel del 35 a un 20%, con alguna diferencia digamos, en la temporalidad por parte de los representantes y del Senado, y también algunas propuestas que facilitarían el retorno de los fondos que tienen compañías americanas en el exterior, dada esta propuesta de un tratamiento fiscal un poco más benigno si estos fondos son son traídos de regreso a los Estados Unidos. La expectativa que tiene el mercado, bueno, pues es que por un lado estas medidas incentiven la inversión, incentiven la producción, y sobre todo, digamos, y esto es fundamental, la base o el pilar fundamental de la propuesta fiscal del Partido Republicano radica en que, en teoría, esta revisión al marco fiscal, y en particular la revisión al marco fiscal de las empresas, pues traería consigo un crecimiento económico muy notable que permitiría financiar la pérdida de ingresos que la misma propuesta está generando. No hay que perder de vista que estas modificaciones en las tasas impositivas en Estados Unidos, pues se habla de que podría tener un impacto de 1.4 billones de dólares, billones en español, trillion en inglés, de 1.4 trillón durante los siguientes 10 años en las finanzas públicas, pero la expectativa es que el crecimiento económico permitiría cubrir con este hueco en las finanzas públicas. Entonces, pues lo que estamos viendo es esa expectativa. Habrá que ver cuál es el resultado final de las negociaciones en este documento conjunto, y sobre todo ver si lo que en teoría o en el papel pues suena muy favorable, en particular para el desempeño económico en Estados Unidos, pues en la práctica ocurre, ¿no? Claro. Rodrigo, otro factor que ejercerá presión sobre el peso es la muy probable, diría cantada, alza de tasas de interés la próxima semana por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cuál es tu escenario en ese tema? No, yo creo que, como bien lo mencionas, Víctor, yo creo que ya el mercado está descontando un aumento en la tasa de referencia en los Estados Unidos. Si bien hemos visto que la actividad económica en aquel país pues viene mostrando un desempeño más o menos similar a lo que ha venido mostrando en los últimos meses, y que la inflación en términos generales está por debajo de lo que la Reserva Federal considera su nivel, digamos, cómodo, pues poco a poco los distintos miembros de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal pues han señalado la necesidad de ir acomodando gradualmente la política monetaria para
digamos, en el futuro, ante la posibilidad de enfrentar una crisis económica, pues que ellos tengan márgenes de maniobra para poderlo hacer frente, que es algo que no ocurre el día de hoy con niveles tan bajos en las tasas de interés. Entonces, como bien lo señalas, yo creo que ya está más que descontado, y lo interesante es ver qué es lo que va a hacer Banco de México en consecuencia, ¿no? No hay que perder de vista que también Banco de México tiene una reunión de política monetaria posterior a la FED. Yo creo que ahí el call, digamos, o la decisión del Banco de México no es sencillo, porque por un lado tienes una Reserva Federal que está, digamos, aumentando tasas, una inflación que, si bien se espera que a partir de enero tenga una disminución importante por cuestiones aritméticas, pues la realidad es que la inflación al día de hoy se mantiene presionada por temas muy puntuales, ¿no? Temas como temas de precios de alimentos, temas energéticos, etcétera, que la viene presionando. Y por otro lado, pues también la expectativa de una volatilidad permanente en el tipo de cambio, dado lo que tú mencionabas, la reforma fiscal, la negociación del TLC, el proceso electoral, que de alguna manera pudiera tener un impacto sobre la inflación más adelante. Entonces, pues hay que estar muy al pendiente de cuál es la decisión. Así es. Y sobre lo que comentas, Rodrigo, ¿cómo pintan las expectativas de Santander para la economía mexicana al cierre de 2017 y también para 2018, cuando tendremos la definición del Telecán y las elecciones en México? ¿Qué es lo que esperan ustedes? Mira, Víctor, yo creo que aquí cualquier escenario lo haces con base en la información que tienes disponible. Entonces, nuestro escenario base, pues, está considerando que al cierre del año la actividad económica, como lo hemos venido observando, pues va a tener un desempeño con un crecimiento de alrededor del 2.1%, y que este ritmo de crecimiento se mantendría en torno al 2% el año que entra, ¿no? Nuestro escenario central pues incorpora que, con independencia del resultado en la negociación del TLC, esto no tendría un impacto significativo en la economía mexicana por diversas razones que se han comentado en diversos foros. Llámese la puesta en marcha de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, la propia existencia de actividad económica que en su momento no estaba incorporada en el TLC, pero que el día de hoy es una realidad y que tiene un porcentaje importante en la relación comercial en Estados Unidos. Entonces, si sumamos esto, pues podríamos pensar que la actividad económica en México no se vería afectada, y por otro lado, pues un proceso electoral que, más allá del resultado, es un proceso electoral que se da en condiciones democráticas, en condiciones favorables, y que garantizaría el mantener, digamos, finanzas públicas sanas, un equilibrio macroeconómico, que son instituciones que hemos venido construyendo durante las últimas décadas y que están ahí, que yo creo que hay que defender, y que hay que dejar muy clara la valía que esto tiene, en particular para el beneficio y el bienestar de los mexicanos, ¿no? Bien, Rodrigo Brandt, muchas gracias por tus comentarios. Un saludo y muy buenas tardes a todos. Un saludo, gracias.